Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy. Y para los efectos de audio les voy a pedir a los intervinientes pueden individualizarse. Comienzo del Ministerio Público. Fiscales, por favor. Buenos días, magistrado. Comparece fiscal Alberto Chifel Márquez. Buenos días, señoría. Fiscal Héctor Leiva Martínez. Buenos días, magistrado. Abogada Marta del Mar Quijada. Muy buenos días, fiscal Luis Arroyo Palma. Bien. Creyente representante de la víctima, le damos la palabra, por favor. Buenos días, su señoría. Por la familia Luxinger Macay, abogado Sergio Arevalo Waddington, hago presente que el colega Carlos Tenorio se integrará en el transcurso de antes de las 10 de la mañana. Bien, desde ya está autorizado y le doy la palabra a los creyentes representantes de la Intendencia Regional. Don Luis, por favor. Buenos días, señor presidente. Luis Hermosilla Osorio, en representación de la Intendencia Regional. Bien. Abogado Reinaldo Osorio Ulloa, señoría. Buenos días, magistrado, también por la Intendencia, el abogado Juan Enrique Urrutia. Bien, comienzo con los defensores. Don Renato, le damos la palabra. Buenos días, señoría. En representación de la Machi Francisca Linconado, el defensor penal Renato González Caro. Bien. Don Jaime. Buenos días, Jaime López Allende, por la Machi Francisca Linconado. Don Mario. Muy buenos días, señoría. Mario Quesada Vargas, defensor público en representación de don Aurelio Catrilaf Parra. Don Marcelo. Sería buenos días por el Liceo Catrilaf Romero, Marcelo Pizarro Quesada. Don Humberto y don Ricardo, por favor. Buen día, Humberto Cerro Gajardo, don José Manuel Peralino. Buenos días, magistrado. Abogado Ricardo Cáceres Etienne, en representación de José Peralino Huinca. Bien. Más atrás, señorita Manuela, por favor. Le damos... Buenos días, magistrada, magistrados, en representación de don Sergio Catrilaf Manuela Arroyo Letelier. Bien. Defensor Guzmán, por favor. Buenos días, su señoría. Jorge Guzmán por don José Córdoba. Bien. Don Rodrigo o don Sebastián, ¿quién está más cerca del micrófono nomás? Buenos días, Pablo magistrados. Pablo Ortega Manosalva por don José Tralcal Coche. Bien. Don Sebastián. Buenos días, su señoría. Sebastián Saavedra Sea, en representación de Luis y Juan Tralcal Quidel. Bien. Y don Rodrigo, por favor. Buenos días, señoría. En representación de don Sabino y Hernán Catrilaf, comparece Rodrigo Román y hago presente que el colega José Luis Correa en los próximos minutos se va a incorporar a la audiencia. El asistente de don Pablo, por favor. Buen día, su señoría, acompañando al abogado Sebastián Saavedra, Eduardo Painavilo Maldonado. Bien, dejo también constancia que se encuentran presentes en esta audiencia los acusados Aurelio Catrilaf Parra, don Eliseo Catrilaf Romero, también la Machi Francisca Linconado Huitcopán. También está don José Manuel Peralino Huinca. Más atrás lo hace don José Arturo Córdoba Tránsito. Y también se encuentran don Sergio Marcial Catrilaf Marilef, don Sabino Catrilaf Quidel, don Luis Sergio Tralcal Quidel, don Juan II Tralcal Quidel, don José Sergio Tralcal Coche y don Hernán Senán Catrilaf Yaupe. Bien. Estamos todos y en primer término, y antes de darle la palabra para los alegatos ya de clausura, quisiera reiterar una instrucción a Gendarmería de Chile, al jefe del dispositivo de seguridad que hoy día resplandece la sala, en cuanto a que, como es sabido, esta audiencia está siendo íntegramente transmitida por el canal judicial. En ese aspecto, entonces, los medios de prensa regionales o nacionales que quieran cubrir parte de esta audiencia deberán situarse en la sala que está acondicionada en el tribunal para ello. Solo se les autorizará que puedan hacer captaciones fotográficas o fílmicas los primeros 5 minutos de la audiencia. ¿Bien? Transcurrido ese tiempo, deberán informárseles que deberán concurrir a la sala especialmente habilitada para ello. No obstante, si algún periodista o profesional desea permanecer en la sala, podrá hacerlo única y exclusivamente con un bloc de notas. ¿Bien? También hacerles un llamado a todos los intervinientes para que los alegatos de clausura que nos van a exponer en esta audiencia lo hagan en torno a la prueba rendida en la audiencia. Sabrán que esta será la base con la cual nosotros vamos a resolver este juicio. Y como lo dije días atrás, esto es lo que importa, es decir, qué se va a resolver y también cómo se va a resolver. Para estos efectos, entonces, le damos la palabra al Ministerio Público para que inicie sus alegatos de clausura en un tiempo de 2 horas y media. También y como también se ha autorizado, van a ocupar todo el tiempo, no hay ninguna sesión de algún tiempo, algún abogado querellante, señores fiscales, ¿no? Muy bien. A ver, la verdad es que todos somos seres humanos normales los que estamos aquí en esta sala, ¿no? Y mantener la atención por 2 horas y media es un esfuerzo, estamos dispuestos a hacerlo. Pero si ustedes a las 2 horas o a 1 hora y media quieren sugerirnos un receso, por favor verbalícenlo y podemos hacer una pausa ahí de 15 a 20 minutos y la segunda parte de su alegato la conocemos al inicio. ¿Bien? Muy bien. Sí, para no interrumpir después,
¿Se resolvió algo respecto al día viernes? Ah, bien, sí. Si el día viernes no hay audiencia, vamos a entrar en un receso hasta el miércoles como estaba programado. Bien. Y también en el día de hoy tenemos programado terminar con los alegatos de clausura de los querellantes y Ministerio Público. ¿Ah? No sé si vamos a alcanzar alguno de las defensas. Si no, lo dejamos para el día de mañana. ¿Mm? Bien. Ahora sí, señores fiscales, le damos la palabra. Muchas gracias a sus señorías. Sus señorías, el presente alegato de clausura se ha estructurado en dos grandes capítulos, correspondiendo, en primer lugar, cómo acreditamos en este juicio el hecho objeto de la acusación fiscal, es decir, cómo y con qué pruebas acreditamos que en la madrugada del 4 de enero del año 2013 hubo un incendio, que ese incendio fue intencional, que el mismo provocó la muerte de dos personas, Werner Luxinger y Vivian Macay, y que ese incendio con resultado de muerte es de carácter terrorista. Y en segundo lugar, un gran capítulo que comprende este alegato es señalar a sus señorías cómo y con cuáles pruebas acreditamos durante este juicio la participación de cada uno de los acusados, logrando establecer más allá de toda duda razonable su participación en el hecho por el cual se acusó. Así las cosas, sus señorías, me voy a referir en primer lugar al primer capítulo, incendio con resultado de muerte en carácter de terrorista. Sus señorías, escuchamos en estrados al testigo Máximo Castro Aedo, quien sostuvo, funcionario policial, que la madrugada del 4 de enero del año 2013, mientras desarrollaba funciones en la central de comunicaciones Senco Cautín de Carabineros de Chile, recibió alrededor de las 1:15 de la madrugada un llamado de Vivian Macay, indicando que estaban siendo atacados, que les estaban disparando, que fue su marido, Werner Luxinger, se encontraba herido, y más aún pudimos escuchar en este juicio, a través de la incorporación del audio, evidencia número 1 de la autoapertura, este dramático y desgarrador llamado de auxilio de la propia víctima, Vivian Macay, que relata lo que escucha decir a los sujetos que los atacaron. Comillas, mátalo, hueón, mátalo, refiriéndose a su esposo, don Werner Luxinger. Este llamado, sus señorías, da cuenta del feroz ataque del que fueron objeto las víctimas, de la desesperación que les invadió al verse atrapados en medio de una balacera y del terror que vivieron antes de morir calcinados en su propia casa. Escuchamos también a Jorge Luxinger Macay, testigo y víctima de estos hechos, quien también nos relató que esa madrugada del 4 de enero de 2013 recibió el llamado de su madre, doña Vivian Macay. Describió en detalle el recorrido que realiza desde su casa hasta el domicilio de sus padres. Indicó que veía el fuego desde el camino, que no demoró más de 10 minutos en llegar al lugar, y que cuando llegó ya toda la casa se encontraba en llamas en un incendio absolutamente descontrolado. Todo ello, sus señorías, es coincidente con lo atestiguado por el oficial miembro de la Brigada de Homicidios de la PDI, don Luis Espinosa González, quien estuvo a cargo del sitio del suceso, y que cuando llega al lugar, pasada las 4 de la mañana, el inmueble aún se encontraba en llamas. Indicó que había evidencia resguardada, que se levantó una cantidad importante de evidencia balística. Entre ellas, indicó 7 vainillas percutadas de 9 por 19 milímetros, un proyectil balístico deformado, 2 cartuchos de escopeta, uno percutido y otro no. Incluso que se levantó, indicó, una munición calibre 9 milímetros, la que él mismo identificó como munición de guerra. También el subcomisario Espinosa indicó que se levantaron panfletos con leyendas alusivas a la causa mapuche, y todo ello fue debidamente incorporado en juicio a través de la lectura de este mismo oficial. Pudieron sus señorías presenciar cómo este testigo, Espinosa, dio lectura a estos 8 panfletos encontrados en el sitio del suceso. Dio cuenta también el oficial Espinosa del hallazgo de un bidón a metros del inmueble siniestrado, bidón
que fue fijado en la fotografía 20 de la respectiva pericia. Bidón que Jorge Luxinger fue claro en sostener que no pertenecía a su padre, atendido el tamaño de esta especie inútil para las labores del campo. Es más, señaló que era un bidón blanco, nuevo, y que por el uso en el campo adquirían otro color. Bidón, sus señorías, que además fue observado por el funcionario de la VIPE, Ricardo Villegas, uno de los primeros en llegar y trabajar en el sitio del suceso, quien señaló claramente a este tribunal que al ver el bidón y otras evidencias en un sector donde bomberos se encontraba trabajando, dio la orden de resguardar las mismas con conos delimitadores, conos que vimos también en diversas fotografías y que pudimos percibir todos con nuestros propios sentidos. Señaló también Villegas que de ese bidón pudo percibir con sus propios sentidos el fuerte aroma derivado a petróleo que emanaba de ese recipiente. Espinosa, sus señorías, dio razón de sus dichos y dijo que el sitio del suceso era un sitio del suceso complejo, que estuvo clausurado por varios días. Explicó y dio razón de sus dichos por qué este bidón se levantó el día 8 de enero del 2013. Sus señorías, toda esta evidencia balística también coincide con lo relatado por el perito balístico Cristian Lizama, quien no solo describió y exhibió la evidencia levantada del sitio del suceso, sino que fue categórico en señalar que en este ataque intervinieron al menos, indicó, 3 armas de fuego de calibres diversos. Sus señorías, volviendo al testigo Luis Espinosa, nos relató que al interior de la casa habitación, ya con luz día, concretamente el día 4 de enero del 2013, se encontraron 2 cuerpos totalmente calcinados y los restos de 2 armas de fuego cercanas a dichos cuerpos. Armas de propiedad de Werner Luxinger, tal como se acreditó también en este juicio a través de la documental número 5, que fue debidamente incorporada. Indicó que se encontró, y así también lo apreciamos en la fotografía, una cerradura pasada, probablemente del dormitorio de las víctimas, último bastión de protección del matrimonio antes de desplomarse su dormitorio desde el 2º piso, producto de las llamas que consumieron totalmente el inmueble. Sus señorías, la prueba nos mostró también que las llamas no consumieron solo la casa habitación, tal como lo señalaron las peritos del Servicio Médico Legal Nuya Riquelme y Lorena Idacache. Los cuerpos encontrados al interior de este inmueble pertenecían a Werner Luxinger y Vivian Mackay, quienes murieron carbonizados. Pero, su señoría, importante, en el momento de la carbonización, ellos estaban vivos. Así lo demostraron los protocolos de autopsia y los relatos de las propias peritos, que nos dijeron que sus bronquios, al hacer la autopsia, que sus tráqueas y sus pulmones daban muestra de hollín y del clásico, dijeron, color rojo carmín, que tal como lo explicaron ellas, es característico de quienes fallecen aspirando monóxido de carbono. Por tanto, sus señorías, fueron quemados vivos. Sus señorías, el hallazgo de la evidencia y de los restos de armas cercanas al cuerpo de don Werner Luxinger, me refiero concretamente a su pistola y el cañón de escopeta, dan cuenta, sin duda, de que los hechos ocurrieron como relató y confesó en su momento Peralino Winca. Sus señorías, los hallazgos del sitio del suceso dan total verosimilitud a la declaración compensada de Peralino Winca. Ello fue acreditado por los testigos Luis Espinosa, por las pericias del doctor Cristian Lizama, quien a través del peritaje número 3 da cuenta del hallazgo de gran cantidad de evidencia balística en aquel pasillo que se formaba entre la pared de una bodega y la pared de casa habitación, de las vainillas encontradas, percutadas sin percutar, todas 9 milímetros, de los cartuchos que se levantaron. Recordemos, su señoría, la munición de guerra que se levantó de altura de una bajada de agua a más de 2 metros, lo que también demuestra que hubo disparos hacia arriba, hacia el 2º piso. Cristian Lizama nos dijo que levantó entre el 4 de enero de 2013 y el 8 de enero del 2013 al menos 13 evidencias balísticas del sitio del suceso,
lo que sin duda demuestra el gran poder de fuego y ataque decidido de los acusados, y fue categórico en señalar que al menos se usaron 2 pistolas y una escopeta. Por su parte, su señoría, vía peritaje balístico número 4, Lizama nos ilustró del estado en que quedó la pistola y los 2 cargadores con que don Werner Luxinger se defendió hasta el final. Fue claro en sostener, por la munición encontrada adentro, que lo más probable que esa pistola se haya, usó las palabras, atascado o encasquillado, lo que conforme a la lógica y máximas de experiencia fue lo que impidió a Werner Luxinger seguir defendiéndose. Sus señorías, la dinámica de los hechos dan cuenta que don Werner siempre estuvo al interior de su casa. Lizama fue categórico en sostener que el arma de Werner Luxinger no es compatible con la evidencia balística encontrada fuera de la casa-habitación. ¿Y qué plantea la defensa? La duda porque no se encontró evidencia balística al interior de la casa, pese a que Lizama fue categórico en señalar que el proyectil balístico está relleno de plomo y bañado en níquel. Por tanto, ello explica perfectamente que al interior del inmueble, por la temperatura que se alcanzó, no se haya encontrado evidencia balística. Recordemos en este sentido, su señoría, lo que nos afirmó la perito Silvia Figueroa, perito químico, quien afirmó que el plomo se fusiona a los 327 grados de temperatura. Y recordemos que en el inmueble hubo, según ella misma, al menos 900 grados. Sus señorías, también la prueba demostró, y estamos claros, que al interior de la casa se arnerió en busca de evidencia de algún tipo. Pero no fue posible usar detectores de metales. Y así también lo explicaron testigos y el propio doctor Lizama en atención a la cantidad de escombros que quedó al interior del inmueble. Sus señorías, en relación, siguiendo con Cristian Lizama, no es menor su peritaje número 11, de la visita que él hace al Fondo La Granja Lumagua el día 8 de enero del 2013, donde se encontró cerca del automóvil Subaru de don Werner, el Subaru blanco que todos vimos, y de un horno de barro, una vainilla percutada 9 milímetros. La levantó el día 8 de enero cuando concurre al lugar. Señaló que esa vainilla fue disparada por la misma arma que disparó otras 2 municiones en el sector del pasillo. Y por tanto afirmó que quien la usó se desplazó varios metros. Sus señorías, la defensa pretende que por la basura y el papel con sangre de Werner Luxinger que se encontraba en ese sector, hacernos creer que él estuvo en un momento afuera de su casa. Sus señorías, ello escapa absolutamente a la lógica y máximas de experiencia, porque sería sostener, dada la ubicación de esa vainilla y del papel con sangre que se levantó el día 8 de enero, que don Werner y uno de sus atacantes en algún momento de ese ataque estuvieron uno al lado del otro. Pensarlo siquiera, sus señorías, es absurdo. Sus señorías, todo lo anterior, además fue avalado por las planimetrías expuestas por don Juan Vega Norambuena, por las 104 fotografías del sitio del suceso que expuso Rodrigo González Rojas, que no solo demostraron el estado en que quedó la casa-habitación, sino que además los distintos hallazgos dan cuenta que don Werner hasta el último instante trató de repeler este ataque y salvar su vida y la de su esposa, logrando, su señoría, incluso herir a uno de los atacantes, el condenado Machi Córdoba Tránsito. Por su parte, su señoría, los peritos químicos dan cuenta, en primer lugar, de la intencionalidad de este incendio. Doña Silvia Figueroa nos dijo que ubicó 2 focos de incendio, independientes y autónomos entre sí. Uno en la casa, concretamente en el sector de la cocina, y otro, un amago de incendio en un vehículo. Eso mismo concluye en su peritaje químico número 1, que es un incendio intencional. Ella nos dijo además que por lo bajo de las temperaturas de aquella madrugada se usaron varios cuerpos portadores de llama. No encontró acelerantes por ser gases y diluirse en medio del incendio. Sus señorías, la pericia química o el peritaje químico 38 de esta perito nos ilustró de temas muy interesantes.
En primer lugar, que al interior se alcanzaron al menos 900 grados de temperatura. Temperatura nos dijo que en algún momento fue uniforme en toda la casa habitación. Nos explicó en detalle la temperatura de difusión de algunos metales. Y en ese punto, su señoría, quiero destacar lo mucho que ha preguntado a la defensa acerca del hallazgo de vidrios en el lugar o levantamiento de vidrios en el sitio del suceso, debido a que el ataque lo efectuaron, según lo relatado por Peralino, Huinca, también con piedras y boleadoras. Sus señorías, Silvia Figueroa fue clara cuando nos dijo que el vidrio se fusiona alrededor de los 500 grados. ¿Qué vidrios se iban a encontrar o levantar si la temperatura de ese incendio fue al menos cerca del doble de esos 500 grados? A igual conclusión, sus señorías, arriba el perito químico Felipe Mondaca Sarría, que nos dice que se usaron acelerantes al intentar incendiar el automóvil. Concretamente indicó que esto era gasolina, hecho también que pudimos constatar observando las fotografías de los fósforos ya combustionados sobre el asiento del automóvil. Y por su parte, Mauricio Cabezas, que nos dijo que el bidón de 5 litros encontrado en el sitio del suceso y analizada la muestra que levantó Silvia Figueroa, efectivamente era acelerante, concretamente querosén, o sea, parafina, también altamente inflamable. Bidón, sus señorías, que insistimos, no era de Werner Luxinger, y que los testigos Espinosa, Villegas, Jorge Luxinger y la perito químico Silvia Figueroa vieron la madrugada del 4 de enero de 2013 en el sitio del suceso. Su señoría, sigamos con la prueba en torno al sitio del suceso y este incendio con resultado de muerte en carácter terrorista, y que sin duda avala la confesión del delator compensado, como más adelante en participación me referiré. En tal sentido, ¿qué nos dijo el pasado 6 de marzo el coronel Carlos Ramírez, perito, tal como se acreditó por la misma defensa, de vasto conocimiento y preparación? Nos dijo que el mismo 4 de enero del 2013, pero ya con luz día, siguió huellas, rastros, huellas y rastros de huida, señaló, que dan cuenta, claramente indicó, de la participación en este atentado de varias personas. Y además nos dijo que por las vías usadas, claramente eran personas conocedoras del lugar. Nos exhibió, sus señorías, más de 100 fotografías, en donde fue siguiendo huellas y signos evidentes de huida por más de 5 kilómetros, en zona rural, observando en el trayecto, en primer lugar, huellas de neumáticos, que explicó claramente por qué después fueron abandonadas estas, como él mismo las llamó, consideraciones o hipótesis criminalísticas, destacando de igual forma por qué se abandonó la hipótesis criminalística de que el primer corte de alambre lo haya efectuado quien conducía ese automóvil. Lo que luego, en el juicio, fue corroborado también por el testimonio de Mark y Jaime Luxinger, quienes declararon que ellos buscaron en vehículo a sus padres en este potrero de papas. Siguiendo con Ramírez, volviendo a Ramírez, ¿qué observó? 7 cortes de alambre, incluido un cerco eléctrico. Cortes que incluso vimos en la fotografía se efectuaron al lado de portones. Cortes, según lo expuso el testigo Ricardo Villegas, que hasta el día 2 de enero de 2013 no estaban. Ello en relación al relato que le dio a Villegas el jardinero en la familia Luxinger. Huellas evidentes reciente de vegetación aplastada por el paso de personas. Las vimos todos en la fotografía. Observamos, sus señorías, en medio de pastizales, verdaderos surcos que dejaron estas huellas. Observamos huellas de plantares que se repitieron por más de 5 kilómetros rumbo al Cerro Rahue. Observamos en la fotografía 54 y 55 del peritaje 104 de Ramírez que se escaló un cerco para salvar un obstáculo dejando barro fresco depositado. En la foto 102 nos dice que se encuentra por última vez una huella plantar igual a la encontrada en el Fundo La Granja Lumagüe, igual a la encontrada en un sector con lodo, igual a la encontrada en un camino, igual a la encontrada en el Cerro Rahue. Al llegar al Cerro Rahue, ¿qué nos dice? Que no continúan por seguridad, solo avanzan unos metros para luego
a raíz de diversas reuniones y diligencias que se realizar allanamientos y otras diligencias. Todo eso, su señoría, además, fue corroborado por los dichos en estrado del testigo Marco Gaete Truán, que en el pasado 27 de marzo señaló que también participó en dicho rastreo del 4 de enero, que el pasto estaba aplastado con claras aplastado con claras señales de huida con inclinación, que observó huellas plantares, también cortes de alambre. Nos indicó además que la madrugada del 4 de enero hizo diversas diligencias, entrevistando a gente del sector que temerosamente indicaban lo que esa madrugada del 4 de enero habían sentido: ruidos, gente pasar, movimiento, ladrido de perros, hacia el Cerro Rahue, cercano al domicilio de Francisca Linconao. Sus señorías, Gaete fue preciso en sostener que la información que ellos recolectaron esa noche, unido al trabajo de seguimiento de huellas que hizo la Bocar, derivó luego en una reunión que trajo como consecuencia la entrada y registro en la casa de Francisca Linconao, donde se incautaron panfletos, gorro pasamontaña, entre otras evidencias. Su señoría, no estamos, luego me voy a referir en participación a esto, no estamos bajo ningún caso ante un allanamiento dirigido, selectivo o sin antecedentes como ha pretendido la defensa. Al punto, su señoría, que estos antecedentes fueron valorados por un juez de la República que autorizó esta entrada y registro. Sus señorías, si consideramos la prueba a la que me he referido, específicamente el testimonio de Castro Aedo, de Jorge Luxinger, de Luis Espinosa, de Rodrigo González, de Juan Vega, de Silvia Figueroa, Felipe Mondaca, Mauricio Cabeza, Carlos Ramírez, Cristian Lizama, Nubia Riquelme y Lorena Ibacache, como piezas de un puzzle, y agregamos ahora a estas piezas del puzzle el audio de auxilio de la víctima Vivian Macay, no podemos sino concluir que dichas piezas calzan en forma tal que nos permiten establecer que los hechos ocurrieron como nos relatamos en la acusación fiscal y por ende ocurrieron como lo dijo el delator compensado a dos fiscales en presencia de dos testigos de oídas, con pleno y absoluto conocimiento de todos sus derechos. Y todo esto se ve coronado con la prueba documental número 14, consistente en el oficio de bomberos que da cuenta también de la intencionalidad del incendio. Por tanto, insisto, su señoría, se puede concluir que la promesa que hicimos en el alegato de apertura, en cuanto al hecho, incendio resultado de muerte, la hemos cumplido, toda vez que probamos que en la madrugada del 4 de enero de 2013 ocurrió un incendio, que ese incendio fue intencional, que ese incendio intencional trajo como consecuencia la muerte de dos personas. Sus señorías, ¿y por qué decimos que este incendio intencional que trajo la muerte de dos personas es de carácter terrorista? Sus señorías, en relación al contexto terrorista que este delito reviste, escuchamos durante el juicio diversos testimonios. En primer lugar, uno de los hijos de las víctimas, Jorge Luxinger, quien al relatar lo ocurrido con sus padres, señala que al recibir el llamado de auxilio de su madre, comillas, dice, repito textual, se hizo una foto de lo ocurrido, agregando frases decidoras, como, comillas, mis papás tenían un auto en el subterráneo en posición de salida con las llaves puestas. En la misma línea, los testimonios de Marc, Jaime y Jorge Luxinger son coincidentes en señalar que don Werner adoptaba medidas de seguridad por temor a que le sucediera lo mismo que a sus primos. Medidas extremas que ya consideraba parte de su rutina, como andar siempre armado, con 2 cargadores y una pistola, encerrar temprano a sus animales, mantener junto a su esposa, su señoría, tomemos conciencia de eso, un plan de escape. Dejar las llaves puestas en un auto guardado expresamente en el subterráneo y en posición de salida para emprender la huida si eran víctimas de un ataque incendiario. De la misma manera, su señoría, escuchamos el relato de Cynthia Macay. Nos relató también en forma elocuente que al ver en su teléfono la llamada de su hermana Vivian, supo de inmediato, comillas, textual, que era un llamado de auxilio.
doña Cindia nos indicó que su hermana vivía con temor, con miedo permanente. Señaló que siempre estaban pensando de qué manera, de qué forma podrían protegerse. Sus señorías, dicha testigo víctima fue clara en sostener que el día 4 de enero de 2013 que luego del 4 de enero del 2013 están, comillas, lo dijo expresamente, siempre pensando que serán los próximos. Y que producto de este hecho que afectó a su familia, le ha generado un estrés postraumático que todos la escuchamos en estrado, hoy día le tiene miedo al fuego. Pero este tipo de actuaciones, sus señorías, no solo se circunscribe a la familia Luxinger. Magistrados, similar situación y relato escuchamos de Emilio Taladrín, quien expresó de manera categórica que los agricultores han dejado de vivir en sus casas por temor a ser víctimas de nuevos atentados incendiarios. En el mismo sentido, Gastón Caminondo nos dijo, además, que pocos días antes del atentado a los Luxinger Macay se atacó a los Seco Furcade, donde nuevamente mediante el fuego y extrema violencia hicieron que esta familia presenciara cómo quemaban su casa y sus propiedades. Sus señorías, sin duda, para entender estos hechos, en su real contexto terrorista, en nuestro juicio, es preciso analizar y entender estos testimonios en su conjunto. Para ello, antes es necesario también recordar someramente algunos conceptos y precisiones doctrinarias. Su señoría, en primer lugar, no cualquier delito puede transformarse en terrorista por el solo hecho de cometerse con la finalidad que establece el artículo 1 de 18.314. El incendio es uno de ellos. Ahora bien, la misma norma legal establece cuál es la finalidad que deben tener estos hechos y cuál es causar temor en la población o en un sector de ella. Sin duda, su señoría, este elemento subjetivo del tipo penal es sin duda el más discutido. En esta línea, sus señorías, siguiendo el razonamiento del profesor Héctor Hernández, quien en su informe en Derecho número 32011 sobre la materia indica a propósito de la intención primordial de causar temor. Y aquí me permito citar textualmente un par de líneas. Comillas. Esto implica que si el sujeto no ha actuado con el preciso propósito de crear temor en el conjunto o en parte de la población, aun cuando los hechos efectivamente provoquen ese efecto y aun cuando sus fines sean tanto más reprobables, no es posible aplicar en la especie la legislación especial antiterrorista. Y aquí es, sus señorías, donde cabe preguntarse, ¿cuál es la intención de los autores de este ilícito? O más puntualmente, ¿pudimos probar en este juicio la intención de causar temor en la población o en un sector determinado? La Fiscalía, sus señorías, considera que después de estos desgarradores e impactantes testimonios, la respuesta es categórica y afirmativa. Sí. Este crimen, sus señorías, fue realizado con la intención de causar temor. Los testigos ya fueron oídos. Ustedes mismos pudieron percibir por sus propios sentidos la angustia que ellos sienten al relatar los atentados que han vivido. No solo ellos, sino que otros agricultores de la zona. Pero lo más importante, señorías, todos hemos escuchado estos relatos y percibimos un doloroso factor común: temor, terror. Señoría, los agricultores de esta zona sienten terror, sus familias sienten terror. Tanto así, su señoría, insisto, tomémosle el sentido de lo que voy a decir, tienen planes de evacuación en caso de atentados. Los agricultores habitantes de la zona mantienen un grupo de WhatsApp para avisarse si alguno de ellos es víctima de un atentado incendiario. Esto relatado por el propio Jorge Luxinger. Y es aquí donde cabe preguntarse, sus señorías, ¿existe otra zona del país donde sus habitantes sientan la necesidad de tener un plan de evacuación por si le queman su casa? ¿O un grupo de WhatsApp para socorrerse entre ellos? Sin duda que todos coincidimos que esto es una situación insólita, anómala y lamentablemente privativa solo de esta región. En más, su señoría, en este juicio también se ventiló el concepto o el término punto fijo. ¿En qué consiste?
puntualmente que numerosas zonas rurales, numerosos agricultores de la nueva región tienen punto fijo, que no son otra cosa que carabineros en sus casas velando por la integridad física de ellos y de sus bienes, protegiéndolos de atentados incendiarios. No los están protegiendo de robo ni de abigeato, de atentados incendiarios. Sus señorías, que el hecho que estas medidas, estos puntos fijos sean para protegerse de atentados incendiarios no es una situación normal. Claramente no lo es, su señoría. Y esto porque los acusados, junto con los otros sujetos que han cometido este tipo de atentados, han cumplido, su señoría, a cabalidad su objetivo. Han causado temor en la población o en un sector de ella. Sus señorías, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el simbolismo detrás de este ilícito cometido en perjuicio de los Luxinger Macay? ¿Es solo la destrucción del bien material, su casa? ¿Eso era lo que se perseguía? ¿Esa era la finalidad? ¿Quemar la casa? ¿Es solo atentar contra la vida de este matrimonio y quemar los vivos? No, su señoría. Ese no era el simbolismo. Categóricamente no es. No se agota ahí, su señoría, el mensaje. El mensaje es claro para quienes padecen directamente los hechos. El mensaje es váyanse, váyanse de aquí. Y también para el entorno familiar, váyanse. ¿Y por qué, su señoría? Porque si no se van, les puede pasar lo mismo. Sus señorías, en la misma línea, escuchamos a Ricardo Villegas, quien trabajó el sitio del suceso desde un principio y fue claro en señalar que la totalidad de los panfletos encontrados en el lugar compartían un factor común, que hacían alusión a la expulsión de las víctimas de ese territorio, que decían expulsión del Gualmapu, fuera latifundistas huincas del territorio mapuche. Y para el resto de las personas que vivimos en esta región, su señoría, también el mensaje es nítido y es claro. ¿Cuál es? No vengan, porque si vienen les va a pasar lo mismo. Su señoría, estoy seguro que prácticamente ninguno de los presentes en esta sala intentaría incluso pasear un día en esos predios junto a su familia y menos aún adquirir un predio en esa zona. ¿Y por qué, su señoría? Porque el mensaje ha sido nítidamente transmitido. Si vienen, les sucede lo mismo. Sus señorías, las víctimas de estos atentados que declararon en estrados no solo son coincidentes en sus narraciones acerca de la destrucción mediante el fuego de sus casas familiares, de atentados incendiarios de todos sus bienes y propiedades. También son claros en cuanto al temor y el miedo que dicen sentir, tanto ellos, sus familias y sus trabajadores. Todos convergen en un doloroso factor común. Sus vidas, luego de estos atentados, han sido trastocadas, al punto que ya no viven en el lugar, se han ido. Y los que viven lo hacen con sendas medidas de protección, lo que dista mucho de una vida normal. Su señoría, de esta forma, lamentablemente, el objetivo de quienes perpetran este tipo de ataques se cumple. Los habitantes de la zona, las víctimas de estos delitos, abandonan sus predios por temor. Coincidentemente con ello, su señoría, Emilio Taladriz, vuelvo a este testigo, que nos dijo que en su calidad de dirigente gremial ha tomado en estos años contacto con diversas víctimas de delitos similares y que ha observado, dijo, un denominador común. Lo repito también entre comillas porque fue textual. Ataques de noche, en grupos numerosos de personas, el mismo modus operandi, gente encapuchada, normalmente con ropas oscuras, dejando panfletos o pancartas. Situación que fue reiterada por Gastón Caminondo, que dijo que las víctimas le han comentado a él que quienes atacan lo hacen en grupos coordinados, planificados, con ataques planificados, con personas que actúan como líderes al momento de cometer este ilícito. Ante la pregunta, su señoría, del querellante a Gastón Caminondo, ¿qué respondió? La gente tiene temor, temor a morir, temor, dijo, a que los quemen. El cruel atentado, su señoría, del matrimonio Luxinger Macay marcó el ascenso en la escalada de violencia en estos hechos. Sus señorías, y esto no lo digo yo, lo dicen las víctimas, los testigos. Recordemos qué dijo Emilio Taladriz el pasado 4 de abril. Comillas, la noche más grande de terror fue la del 4 de enero. Ahí fuimos todos advertidos del alcance de lo que nos podía pasar y del alcance de los hechos. Todos los propietarios agricultores que viven ahí.
Terror, su señoría, como dijo Taladrid, a morir quemados. Terror, como dijo Caminondo, a morir o a que los quemen. Sus señorías, para hacer llegar su mensaje y crear este clima de terror e inseguridad que les permite sin duda lograr sus objetivos, los acusados recurrieron a medios comisivos particularmente violentos y extragosos como es el fuego, que les asegura publicidad y la creación de un clima de temor de tal magnitud que determina que los propietarios de las tierras se vayan. También incorporamos un diario de los días, prueba documental en ese sentido, que da cuenta de este clima de terror. Sus señorías, los panfletos encontrados en el sitio del suceso de la causa que nos convoca, las leyendas eran claras y precisas, fuera de este territorio. Ese era el mensaje, su señoría. El mensaje no era quemar la propiedad, no era matar a las víctimas, esa no era la finalidad. La finalidad era transmitir el mensaje. Sus señorías, la publicidad mediática de estos hechos, la forma en que fueron recogidos en medios de prensa de aquella época y la reacción generalizada del país dan cuenta que el éxito del éxito del plan de los acusados. La publicidad ha ayudado a este clima, a la formación de este clima de terror e inseguridad que ha permitido lograr por parte de los acusados y quienes cometen este tipo de delito sus objetivos y permiten calificar en nuestro concepto este delito como terrorista. Del mismo modo, sus señorías, las acciones desplegadas por los acusados, en este caso, dan cuenta que obedece a un plan previo y coordinado. Sus señorías, como pudimos percibir en este juicio, la fecha de los hechos, 3 de enero, madrugada del 4 de enero, no es una fecha escogida al azar, se ha repetido por muchas veces, por distintos atentados. Es para conmemorar muerte lamentable de personas del pueblo mapuche, como lo que ocurrió a Matías Catrileo. Sus señorías, es preciso mencionar otra de las grandes finalidades terroristas, cuál es el que se atente en contra del ordenamiento constitucional democrático de derecho. Al respecto, es importante recordar las palabras del profesor Juan Andrés Iriarte Ávila, quien señala, 2 líneas comillas, en otras palabras, el elemento subjetivo del tipo debiera estar determinado por un atentado en contra de las bases institucionales del ordenamiento constitucional democrático de derecho. Eso nos dice. Y este punto, sus señorías, es de suma importancia, porque se ha alegado y argumentado que este tipo de atentados no son terroristas porque no se cumple con ese fin. Sin embargo, y a fin de argumentar, me gustaría destacar el mensaje presidencial correspondiente a la ley 20.467 que modificó la 18.314 del año 2010, donde, haciendo referencia el mensaje al bien jurídico protegido, sostiene, comillas, un par de líneas igual, el objetivo de la tutela penal de la ley 18.314 es la protección de bienes jurídicos trascendentales para la comunidad y el Estado de Derecho, como la vida, la salud, integridad física, propiedad y libertad de las personas o de un grupo de ellas, frente a ataques que se persigue infundir en la población o en una parte de ella, un temor justificado de ser víctima de otros delitos de similar gravedad. Esta última circunstancia determina que en la ejecución de estas conductas se comprometa también la seguridad como bien jurídico colectivo. Eso dice el mensaje. Sus señorías, al analizar este mensaje, no cabe otra cosa que preguntarse, ¿por qué no podemos aplicar esta ley cuando se atenta en contra de los bienes jurídicos enumerados en dicho mensaje? ¿No se atenta acaso en contra de la vida, matando e incendiando una propiedad? Quemar sistemáticamente la propiedad privada, ¿no es atentar contra la propiedad? Y más aún, que deban establecerse puntos fijos, medidas de protección, que inclusive implican reubicación de gente. ¿No constituye un ataque directo a la libertad personal? Todos estos ataques, sus señorías, han mermado las garantías establecidas por la Constitución. ¿Y por qué? Porque infringen justamente las bases del ordenamiento constitucional democrático de derecho. Toda vez que existe en esta región un grupo de chilenos que no están viviendo como cualquier persona en este país, se les merma su derecho a vivir tranquilos, sin resguardo policial. Son habitantes de este país que viven y duermen pensando, tal como lo dijo Cindy Macay,
cuándo les toca su turno, que deben tener planes de evacuación en caso de atentados, y más aún sus señorías, que ya no tienen derecho a escoger dónde vivir, porque temen que la decisión de vivir en el campo les pueda costar la vida, tal y como sucedió a las víctimas de este juicio, su señoría. La pregunta entonces, sus señorías, ante todos estos hechos, ¿podemos seguir afirmando que este atentado no es terrorista? Claramente estimamos que no, sus señorías. Sus señorías, voy a pasar a la segunda parte de este alegato referente a la participación. Sus señorías, como acreditamos en este juicio, más allá, la pregunta es cómo acreditamos, y vamos a demostrar cómo acreditamos en este juicio, más allá de toda duda razonable, la participación culpable a título de autor de los acusados. Sus señorías, antes de entrar en un detallado análisis acerca de la prueba, que en nuestro concepto prueba participación de los acusados en este hecho, es necesario efectuar algunas consideraciones previas acerca de las fuentes de información desde donde derivan las mismas, desde donde derivan estas pruebas. Al respecto, su señoría, mucho se criticó durante este juicio, e incluso en la sentencia anterior, que fue anulada después por la Suprema Corte de Apelaciones, que el material probatorio que incorporó la parte acusadora está dado por la aportación de prueba única. Es decir, que la prueba que rendimos proviene de una misma fuente de información. Idéntica afirmación hicieron los colegas defensores el pasado 27 de febrero en sus alegatos de apertura, el cual, según ellos, es solo la declaración de Peralino Huinca. Lo cierto, sus señorías, es que este punto es de tal relevancia que nos hacemos cargo de él, precisando que en este caso existen concretamente dos fuentes de información de las pruebas rendidas en juicio. La prueba directa de este juicio, y que corresponde en primer lugar a la evidencia recogida y hallazgos encontrados en el sitio del suceso y sus alrededores, el día de los hechos y días posteriores. En segundo lugar, la llamada efectuada por la víctima de los hechos, señora Vivian Macay. En tercer lugar, la geolocalización que permite ubicar los celulares de al menos 4 acusados en las cercanías del sitio del suceso. Y la otra fuente de información, en nuestro concepto, y lo voy a explicar en su momento, también es una prueba directa, consistente en las dos declaraciones de Peralino Huinca que presta ante fiscales. ¿Y cuál es el resultado, su señoría, de estas dos fuentes de información? Una total convergencia entre ambas, una total coincidencia en los puntos medulares de los hechos, en los puntos medulares de las imputaciones y de las circunstancias en las cuales se perpetró este atentado, cuya conclusión, su señoría, es la satisfacción con creces del estándar de la duda razonable exigido por nuestra legislación procesal penal. Al respecto, su señoría, me quiero detener brevemente en este último concepto, duda razonable. En primer lugar, su señoría, destacar la historia de la ley 19.969 en el informe de la comisión mixta, que al referirse a la duda razonable señala, comillas, el estándar de convicción más allá de toda duda razonable elimina las discusiones relativas al grado de convicción que se requiere, dejándonos en evidencia que no se requiere una convicción absoluta, sino de aquellas que excluyen las dudas más importantes. Y en la misma línea, siguiendo al profesor Michel Tarufo en su libro La prueba, artículos y conferencias, realiza un análisis muy interesante al precisar, comillas, no siendo posible, al menos por lo que parece, aportar una definición analítica precisa de qué cosa es una duda razonable o una prueba más allá de toda duda razonable, las únicas conclusiones racionales parecen ser abandonarla para sustituirla con otros criterios equivalentes como la casi certeza o la altísima probabilidad, o más oportunamente señala, reconocer que se trata de un concepto indeterminado que expresa un principio general que debe ser caracterizado por el juez en cada caso en particular. ¿Qué estamos solicitando, sus señorías? Que los testimonios que hemos escuchado, que los peritajes que han percibido, que la evidencia que observaron,
que las pruebas que se han expuesto en este juicio sean analizadas por sus señorías teniendo como derrotero este principio. Sus señorías, se traspasa el umbral de la duda razonable cuando se excluyen las dudas más importantes, dudas que efectivamente fueron excluidas latamente por las declaraciones de los testigos que acreditan la participación de los acusados en este juicio. Me refiero principalmente a Ricardo Villegas, Guillermo Vilches, Claudio Leiro, Patricio Grimaldi, Perito Iván Rubilar, los tres primeros testigos de oídas de las declaraciones dadas por el acusado Peralina Huinca a dos fiscales en conocimiento pleno y absoluto de sus derechos. Y sus señorías, no se ha dicho mucho en juicio, pero lo hizo acogiéndose a un derecho que la ley establece, artículo 4 de la 18.314, delación compensada. Si bien es cierto, guardar silencio es un derecho, pero declarar ante el fiscal para obtener un beneficio legal también es un derecho. Él ejerció ese derecho de conformidad a la ley. Es aquí, sus señorías, precisamente donde quiero detenerme. Durante todo el transcurso del juicio, hemos escuchado como una crítica recurrente y reiterativa de parte de las defensas que la única prueba con la que cuenta la Fiscalía es la declaración de Peralino Huinca. Declaración que indican no tiene mayor sustento, porque indican que no corresponde, no coincide con el trabajo preliminar que se realizó en el sitio del suceso y con los informes periciales realizados durante los días posteriores. Sus señorías, permito recordarle a las defensas la cronología de los hechos. Peralino declara por primera vez como testigo el 8 de noviembre de 2013. 8 de noviembre de 2013, prácticamente 10 meses después de la comisión del hecho. ¿Qué pretende la defensa? Cabe preguntarse que se elabore una especie de máquina del tiempo y les exijamos el día de los hechos a la policía que trabajara corroborando la versión de Peralino. Claramente, su señoría, eso no es posible. Me cuestiono ese absurdo, su señoría, ante la insistencia de querer restar credibilidad al testimonio de una persona que no solamente relata lo ocurrido ese día, sino que además otorga un testimonio que es validado por las pruebas rendidas en juicio, tanto las pruebas de participación o que se realizaron antes de su declaración y las con posterioridad, como lo voy a detallar más adelante. En este mismo contexto, su señoría, la principal crítica de la defensa respecto de estas dos declaraciones de Peralino es que al realizar su primera declaración lo hizo como testigo. Y efectivamente, su señoría, se le trató como testigo, porque esa era la calidad jurídica que tenía en la primera declaración. Peralino era un testigo que aseguraba haber presenciado una reunión donde se planificó un atentado y que luego él se habría retirado. ¿Por qué no se le dio el trato de imputado? Porque era imposible saber que ese testigo prácticamente 2 años después declararía confesando todo el hecho y la participación de él como los demás acusados. En la declaración de 2015, en donde sí tuvo ahí la calidad de imputado y se le trató como tal. Es decir, su señoría, acá no hay infracción de garantías. Sus señorías, el imputado Peralino tuvo en su momento la calidad de testigo, calidad que pierde al confesar los hechos, momento en el cual adquiere la calidad de imputado, otorgándole los derechos y garantías que la legislación procesal y la Constitución establecen en favor de dicha condición, tal y como se acreditó en juicio. La defensa también ha insistido que prácticamente a raíz de esta primera declaración, por aplicación de la ley terrorista que invocamos, debimos haberlo perseguido criminalmente por la conspiración del artículo 7 del Código Penal. Pero la pregunta es, sus señorías, ¿dónde está el dolo de Peralino cuando asiste a una reunión sin saber de qué tema se trataría? ¿Acaso debíamos prever, insisto, su confesión posterior? Dado el cargo de conciencia y las dificultades que éste tuvo para seguir guardando silencio. Sus señorías, lo cierto, lo concreto y la prueba que se presentó en este juicio versa respecto de esas dos declaraciones de Peralino. No hay más. No existió en este juicio una mal tercera llamada declaración a la que la defensa alude, diciendo que lo que expuso el imputado al momento de efectuarse la audiencia de control de detención el 30 de marzo de 2016, que no fue incorporado por la defensa. Audio de esa declaración tampoco fue incorporado por la defensa. Pretenden incorporarlo argumentando que esta declaración es un hecho público y notorio, e incluso pretendieron incorporarlo a través de la declaración de los acusados. Francisca Linconao, Sabino Catrilaf declaran
respecto a lo que supuestamente escucharon decir a Peralino. Concedo, su señoría, que este juicio es un hecho público y notorio, pero es responsable extender ese conocimiento aparte del proceso que ni siquiera se incorporó legalmente en esta instancia. Me pregunto, su señoría, ¿desde cuándo una prueba importante, tan importante a juicio de la defensa, se argumenta o se pretende incorporarla diciendo que es un hecho público notorio a través de la declaración de coimputados? Su señoría, el silencio también debe valorarse. Peralino estuvo aquí 2 meses en el juicio. Tiene derecho a guardar silencio, pero no habría sido más idóneo que el acusado Peralino Cuinca declarara y manifestara en este juicio lo que estimara. Pido que también valoren ese silencio. Su señoría, ¿y saben por qué no declaró? Porque en esta investigación no hubo vulneración alguna de garantías, tal y como se demostró por diversos testigos en juicio. No hubo hostigamiento, no hubo amenazas de muerte, no hubo ofrecimiento de dinero, no hubo coacción. Aquí lo que hubo, tal y como se demostró en juicio, fue el legítimo ejercicio de un imputado acogerse al beneficio del artículo 4 de la 18.314. Ahora bien, su señoría, y en esa misma línea, antes de referirme particularmente a las pruebas que acreditan la participación de los acusados en estos hechos, quiero hacer hincapié en un tema no menor: la credibilidad de los funcionarios que presenciaron estas 2 declaraciones de Peralino. Ricardo Villegas, Guillermo Vilches y Claudio Leiro. Funcionarios cuyos testimonios han sido continuamente desacreditados y criticados, incluso con querellas que de una u otra forma han intentado mantenerse abiertas. Las defensas insistentemente preguntaron sobre estas querellas que se presentaron y cuyas investigaciones arrojó que nada de lo afirmado en ellas ha habido o existió. La defensa sabe que estas querellas están con audiencias para ser sobreseídas y no perseveradas. No obstante ello, su señoría, es válido preguntarse por los sentenciadores: ¿por qué le vamos a creer a estos testigos? Y en este punto cito al profesor Pietro Helero en su libro Tratado de la Prueba Material Penal. Se hace la misma pregunta, su señoría: ¿por qué unas veces creemos y otras no? Nos dice, depende de 3 motivos. Primero, del carácter de las personas mismas que prestan esta declaración. Segundo, de sus relaciones con los hechos a los cuales se refieren. Y tercero, de la índole de estos últimos. Y nos dice, en virtud del primer motivo, por ejemplo, no se debe dar crédito a un mentiroso o a un calumniador notorio, como no se le da, indica, en razón del segundo motivo, a quien espera lucrarse con sus manifestaciones. Ni se admite, en razón del tercero, la declaración inverosímil. Así, indica, resulta que el testimonio no basta por sí solo para convencer, sino que de su contenido y circunstancias deben ser indicadas y ponderadas por la razón. Sus señorías, en el caso concreto, nos encontramos frente a 3 funcionarios de carrera intachable, de formación profesional y rigurosa, con más de 20 años de servicio, cuyos testimonios no versan sobre una versión arreglada como ha sugerido la defensa, sino que versan sobre lo narrado por Peralino Cuinca, lo vivido por él, lo realizado por él, lo presenciado por él la noche de los hechos y en relación también a los demás acusados. Lo que se solicita a su señoría respetuosamente al tribunal es una ponderación, es una valoración de lo que ellos escucharon de Peralino Cuinca, de las pruebas y peritajes realizados conforme a los hallazgos del sitio del suceso el día de los hechos y de los días posteriores, de los peritajes y diligencias realizadas después de la declaración de Peralino a fin de cotejar su versión. Eso es lo que pedimos, sus señorías. Ahora, sus señorías, sí, entraré de lleno al análisis de la prueba de cargo. Así las cosas, sus señorías, el funcionario Ricardo Villegas comenzó su relato describiendo el trabajo del sitio del suceso y, junto con ello, su presencia en la primera declaración como testigo. Pero también hizo mención a un tema relevante: la existencia de otras líneas investigativas. Esto es relevante, sus señorías, porque da la impresión que la defensa tiene temor
la defensa quiere hacer creer al tribunal que la Fiscalía tiene temor de que se sepa que hubo otras líneas investigativas. Sí las hay, su señoría. Y claramente que hay algunas, tal como dijeron los policías, que están abiertas, pero están sin información, se está a la espera de información. Están agotadas, como dijo la policía. Lo cual no es en ningún caso un argumento que le reste peso a la acusación en la cual se funda este juicio. ¿Podría su señoría ser diferente en un atentado de tal magnitud? Vilches, Villegas, Leiro relataron y describieron latamente algunas de estas líneas, principalmente ante preguntas de la defensa, que no hacen otra cosa que reafirmar lo que siempre hemos dicho. Este atentado es de tal gravedad que es un atentado terrorista. Fue elaborado y planificado. Las líneas de investigación son y han sido múltiples. Sus señorías, no solamente fueron los 11 acusados quienes participaron en estos hechos. Sabemos que hay más. El mismo Peralino lo relata. Así lo dijo en su declaración. Hay gente que él no conocía y que no pudo identificar y por tanto no pudo reconocer. Pero respecto de estos acusados, hay prueba contundente que los vincula al ilícito por el cual se les acusó. A su vez, los funcionarios Guillermo Vilches y Claudio Leiro nos describen casi cronológicamente cuáles son las actividades que como policías realizan para esclarecer el hecho, comprobar o descartar la versión que dio Peralina. ¿Y cómo lo hicieron? Partamos primeramente por un testigo, sus señorías, que trabajó una actividad clave posterior a la declaración de Peralino, el reconocimiento. Esta diligencia fue realizada por el señor Patricio Grimaldi, quien declaró en estrados. ¿Qué nos dijo este testigo el pasado 26 de marzo? Que ve a un José Peralino tranquilo, a un José Peralino seguro y decidido a efectuar una diligencia de reconocimiento. Nos indica que así lo hace, sin mayor dificultades, y señaló y fue tajante de acuerdo a los protocolos establecidos. De acuerdo a los protocolos establecidos y reconocidos, dijo expresamente, asegurando los estándares mínimos para la realización de esta diligencia. Pese a lo que la defensa expresa, esta diligencia fue realizada, sus señorías, conforme a la normativa vigente. Y así lo expuso claramente Grimaldi. A Peralino se le expusieron varias fotografías por cada acusado. E inclusive, en las líneas siguientes a la fotografía, en algunos casos, los señaló con el apodo con el cual los conocía. Por ejemplo, el Piteo Catrilaf. En otros casos, con la actividad que realizaban. Por ejemplo, el que vende lechugas. Y por los cuales además son conocidos y reconocidos por Peralino. Sabe que hacen esas actividades. Sus señorías, como lo explicó Grimaldi, el campo de descripción física del acta respectiva está vacío. ¿Y por qué está vacío? Porque Peralino no estaba hablando de gente que nunca había visto, a gente que tenía que describir físicamente. Fue categórico Grimaldi en eso, que no había visto nunca. Peralino reconoce a la gente de cuya identidad él está seguro. Y tan es así, su señoría, que si nos fijamos, Peralino mencionó a otras personas en su declaración, personas que no fue capaz de reconocer y respecto a los cuales no se ha podido aún determinar su identidad. Por tanto, insistimos, en esta diligencia de reconocimiento, Peralino no solo conoce a los acusados, sino que además los reconoce conforme a los protocolos establecidos. A Peralino, tal como lo dijo Grimaldi, y tal como aparece expresamente en las actas, a raíz de un ejercicio que incluso hizo la defensa, se le indicó expresamente que las personas que podían está reconociendo podían estar o no estar en el set fotográfico. Y tal como lo indicó Grimaldi, espontáneamente fue reconociendo en base al protocolo. Sus señorías, un reconocimiento objetivo. Participaron 2 policías que no participaron en la declaración como testigos de oída de Grimaldi, de Peralino. Grimaldi dijo que no conocía a Peralino. Fue claro en los tiempos, relatando cuándo llegó, la forma en que confeccionó los cárdex, dando de esta manera clara razón de sus dichos. El que este haya sido, sus señorías, un reconocimiento viciado o guiado, solo está en la mente de las defensas. ¿Qué se le pretende imputar a Grimaldi, sus señorías? Que la coincidencia entre los acusados
y las fotos con que confeccionan los cárdenes no existe, absurdo, su señoría, por decirlo menos. En segundo lugar, a fin de seguir corroborando esta información que da Peralino Winca, se gestiona la realización de tráficos telefónicos de los acusados a fin de geolocalizar sus teléfonos en los momentos previos al ataque incendiario. Así lo señaló Vilches y Leiros. ¿Cómo se realiza esto, su señoría? Dichos testigos nos relatan la forma de obtención de estos datos necesarios para esta pericia. No solamente recabaron los teléfonos nominalmente asociados a los acusados, es decir, los que se encontraban según la compañía sus nombres, sino que también aquellos que se asociaron a los acusados en virtud de diversas intervenciones o escuchas telefónicas realizadas legalmente en esta causa. Su señoría, este punto es tremendamente importante, porque nuevamente la defensa ha tratado de levantar de que estos datos, de que los teléfonos fueran utilizados por los acusados, no tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque dicen, consultadas las compañías, en muchos casos dicen que ese número pertenece a otra persona. La compañía habla del propietario, no del usuario. Ese no es un requisito suficiente para desestimar esta prueba. Sus señorías Vilches y Leiro fueron claros en sostener que además corroboraron que dichos celulares eran utilizados por los acusados a raíz de diversas interceptaciones telefónicas y que escucharon incluso a los acusados hablar con diferentes personas e incluso dijeron que algunos de ellos hasta se identificaron, también dieron sus nombres. Por tanto, su señoría, hay certeza que los números telefónicos intervenidos no solo permitieron en el año 2014, inicio de 2014, ayudar a identificar a los acusados que mencionó y reconoció Peralino, sino que también esos números, ayudó a determinar que esos números eran usados por ellos. Estos testigos, sus señorías Vilches y Leiro, respecto de esto, nos informan acerca de los insumos utilizados en esta causa. Insumos, entonces, que fueron obtenidos todos de conformidad a la legislación vigente y que forman la base de datos que tiene la VIP de la PDI en la ciudad de Temuco. Ahora, sus señorías, ¿qué se hizo posteriormente con estos insumos? Se hizo entrega de ellos al perito Iván Rubilar, quien efectuó un peritaje de geolocalización, que tal como nos explicó el pasado 21 de marzo, no es otra cosa que posicionar un dispositivo móvil, es decir, un teléfono celular, dentro de un radio conforme a las coberturas de las celdas telefónicas. En palabras más simples, lo que realizó el perito con los tráficos telefónicos disponibles a la fecha de la pericia, ya que recordemos, respecto de estos 4 acusados estaban disponibles, respecto de los otros las compañías no tenían información, fue geolocalizar los celulares de 4 acusados, Tlalcal Coche, Luis Tralcalquidel, Peralino Winca y Francisca Linconao, en el sector o celda, en la celda que corresponde y cubre el domicilio de la Machi Francisca Linconao en los momentos previos a la reunión para atacar el Fundo La Granja Lumahue. ¿Y cómo lo sabemos? El perito explicó que en el Cerro Rahue se encuentra una antena de telefonía celular de la empresa Movistar. Nos dijo que dicha antena tenía a la época de los hechos 3 celdas que cubrían distintas áreas alrededor del Cerro Rahue y que una de esas celdas, la NIAG 9C, tenía cobertura sobre el área donde se encuentra el domicilio de Francisca Linconao. Y nos dice que esa misma celda captó aquella noche las comunicaciones realizadas por los teléfonos asociados a estos 4 acusados, lo que permite concluir que aquellos teléfonos se encontraban en esa área aquella noche. Esto, sus señorías, corrobora nuevamente lo declarado por Peralino ante los fiscales, que la noche del 3 de enero del 2013, él y al menos los otros 3 acusados se encontraban en una reunión en la casa de Francisco Linconao, lugar desde donde salen al Fundo La Granja Lumahue. Esta conclusión se ve corroborada por otros elementos que hace mención Rubilar,
Primero, que el domicilio de Tralcalcoche, José Tralcalcoche, se encuentra en un lugar distinto al de Francisco Linconado, a casi 10 kilómetros del lugar, que en caso de haberse encontrado, nos dijo, y así lo vimos en su pericia, su teléfono en su domicilio, sus comunicaciones habrían sido captadas incluso por otra antena, por la Cejón FY, antena de cajón. Nos dice que el domicilio de Luis Tralcal se encuentra también en otro lugar, distinto al de Francisca Linconado, también a alrededor de 4 a 5 kilómetros. En caso de haberse encontrado su teléfono, sus comunicaciones, sí, habrían sido captadas por la misma antena, pero por una celda diferente. No por la NIAC 9C, sino por la NIAC FA. Es decir, los teléfonos de las 4 personas acusadas registran ubicación en el mismo sector. E insisto, señorías, nuevamente, ¿qué nos dijo Peralino? Que hubo una reunión previa al atentado en la Casa de la Machi. Sus señorías, lejos de ser una coincidencia, nos encontramos acá frente a un potente e inobjetable indicio de que las cosas sucedieron como lo declaró en su momento Peralino Huinca. Sus señorías, ¿alguno de los acusados ha dado descargo suficiente que permitan justificar este hecho técnico objetivo? La respuesta es negativa. Y más aún, los descargos van enfocados a destrozar esta prueba con un metaperitaje del señor José Cavieres. Metaperitaje, su señoría, derechamente disfrazado de informe pericial. Dicho perito efectúa un análisis de tráficos telefónicos. No hace una geolocalización. Lo que él hace es un análisis de tráficos telefónicos, con lo que se pretendió enervar la prueba científica de la Fiscalía sobre la ubicación de estos 4 teléfonos en la noche de los hechos. Sin embargo, en nuestro concepto, dicha pericia carece de rigor técnico, de rigurosidad por múltiples y básicas razones. En primer lugar, pericia, una pericia de la PDI, así que claramente es un metaperitaje. Habló de antenas telefónicas, habló de zonas de cobertura, pero a diferencia del perito Rubilar, jamás realizó mediciones en terreno. No fue al lugar justificándose que ello no era necesario por el transcurso de los años, por la posición de las celdas de cobertura, porque pudo haber cambiado la geografía, porque pudo haber cambiado la construcción, incluso porque cambió la población. Que pudieron haber hecho, dijo, variar las condiciones que el perito Rubilar tuvo en su momento presente al efectuar la geolocalización. Sin embargo, su señoría no declaró cuáles son los elementos en que se basó para no ir al lugar. No tuvo nunca a la vista información sobre cambios de población, sobre cambios de construcción, sobre cambios de geografía. Sus señorías, la única forma posible de sostener modificaciones o alteraciones en las antenas de telefonía, en las celdas de cobertura o la amplitud de las mismas, es realizando mediciones en terreno, tal como lo hizo y explicó detalladamente el perito Iván Rubilar de la PDI, quien además, su señoría, fue claro en sostener que al analizar los tráficos telefónicos y hacer estos informes de geolocalización, esto corresponde a una zona rígida de cobertura, porque a esa fecha la tecnología usada por los imputados en sus teléfonos era 2G. Respecto de esto, nada, absolutamente nada, dijo Cavieres. El perito Cavieres analizó, insisto, tráficos telefónicos, pero jamás hizo un trabajo de geolocalización. Por lo demás, reconoció en estrados que era el primer peritaje de tráficos telefónicos que realizaba. Sus señorías, lo que se probó además por el perito Rubilar es el posicionamiento de los teléfonos utilizados por estos 4 acusados. Pero la pregunta que hay que hacerse aquí, dado que se probó esto, ¿qué hacían estas personas juntas en ese horario, tarde-noche del 3 de enero de 2013 y en esa zona? La respuesta ya la dio Peralino Huinca. Planeaban el atentado incendiario a la casa de los Luxinger Macay. Su señoría más, recordemos otra cosa que dijo la Machi cuando presta declaración, Francisca Linconado, que no se conocían entre ellos, que solo conocía a Tralcalcoche, que la mayoría se conoció a raíz de este juicio, de este caso. ¿Pero qué nos dijo Iván Rubilar?
nos demostró a través de un segundo objetivo de su pericia al cual hizo referencia que existían muchas comunicaciones y tráficos de llamadas entre los acusados al menos desde el año 2012, como por ejemplo entre Tralcalcoche y Peralino, incluso uno en la tarde-noche del 3 de enero del 2013, tráficos entre Córdoba y Tralcalcoche, entre La Machi y Peralino, los Catrilaf y Peralino, Peralino y Sergio Catrilaf, Tralcalquidel y Sergio Catrilaf, Tralcalquidel, Sergio Tralcalquidel y el condenado Córdoba Tránsito. Sus señorías, frente a esta evidencia técnica, contundente, cabe preguntarse, ¿se conocían o no se conocían? La respuesta la ha dado una pericia técnica con datos objetivos proporcionados por Movistar y que el perito Rubilar analizó y detalló latamente en audiencia. Además, recordemos que la propia defensa incorporó un documento, un acta, que aparece suscrita por Francisca Linconao, por Sabino Catrilaf y por Tralcalcoche. Sus señorías, el perito Rubilar también destacó que la noche del 3 de enero del 2013, Luis Tralcal hizo 4 llamadas desde la celda que cubre el domicilio de la Machi Francisca Linconao. Insisto, en circunstancias que vive a kilómetros del lugar. Pero recordemos además que la propia prueba de descargo pretende hacernos creer que esa noche él estaba en Temuco. ¿Pero qué nos dijo el perito Rubilar? Que su fono esa noche marcaba en el sector que cubre el domicilio de la Machi Francisca Linconao y que solo el 4 de enero, alrededor de las 10 de la mañana, su celular da en Temuco, al norte del Hotel Nicolás y no al sur, donde supuestamente él se encontraba en el Motel Carriot. En ese sentido también escuchamos a la testigo policial Naísla Vargas. Ya me voy a referir en detalle a ese punto en cuanto a la participación. Por su parte, la noche del 3 de enero, Tralcalcoche hace 6 llamadas, inclusive una de ellas pasada a las 22:30, desde la celda, nuevamente, que cubre el domicilio de Francisca Linconao. Si vemos, como lo hizo referencia también Rubilar, el día 4 desde muy temprano, ya las llamadas aparecen desde la celda de su domicilio en Cajón, la antena que cubre su hogar. Pero esa noche, en la casa de Francisca Linconao. Sus señorías, la pregunta aquí es, ¿qué hacía Tralcalcoche a las 22:30 horas en el sector de la celda que cubre el domicilio de la Machi, en circunstancias que vive a casi 10 kilómetros del lugar? Zona urbana, rural. Por su parte, Peralino Winque y Francisco Linconao arrojan la tarde del 3 de enero llamadas cubiertas por la celda de su domicilio, lo que es lógico, pues se encontraban en su domicilio, en el lugar, junto a los demás acusados, preparando el ataque a los Luxinger Macay. Sus señorías, en esta misma línea, mención especial merece el tiempo de duración de estas llamadas, a que hizo referencia y que nos mostró a través de su pericia Iván Rubilar. Les pido que pongan atención cuando analizan esa prueba. Esa noche hubo llamadas y tráficos de 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos. Sus señorías, ¿qué dice la lógica y máximas de experiencia? ¿Qué se puede hablar en 5, 16, 20 segundos? Nada, sus señorías, absolutamente nada. Solo coordinar algo previamente conversado, algo previamente acordado. Sin duda, su señoría, mucha prueba indiciaria, más que contundente, para concluir que Peralina Winca, cuando se acoge a la delación compensada y presta declaración, fue absolutamente veraz en su confesión. Sus señorías, además, corrobora lo indicado previamente la pericia de distancias número 116 de Cristian Silva Barra, quien también, a través de su pericia 491, da crédito a la declaración de Peralina Winca, pues nos mostraron estas pericias que el lugar de reunión previo al ataque fue el domicilio más cercano de los acusados a la casa del matrimonio de Luxinger Macay. Ello era lo óptimo, concretamente el domicilio de Francisca Linconao, distante a 3,7 kilómetros en línea recta y 5,2 kilómetros por caminos rurales. Todos los otros domicilios estaban más lejanos. Pericias, su señoría, que dieron cuenta además del trayecto que los acusados hacen esa noche y de los diferentes hitos que existían en el lugar a la época de tal recorrido, tales como Puente Quilonco, plantación de arándanos, curva pasada a la cual se estacionan, camionetas, portones, entre otros. Sus señorías, en la misma línea, la pericia
fotográfica de Frank Beisinger, que nos mostró en más de 100 fotografías el recorrido que hace Peralino Winca desde la casa de la Machi hasta los Luxinger Macay, junto a los demás acusados. ¿Y qué pudimos percibir? Los lugares, nuevamente los hitos, las curvas, el portón de acceso, la ventana del segundo piso que vieron esa noche antes de atacar. Ventanas que sí existen y que corroboran sus dichos, desde donde se ve la luz desde el camino. ¿Qué más permite concluir la fotografía de Beisinger? Que en el segundo piso, donde estaban refugiados Werner Luxinger y su esposa, habían múltiples ventanas. Eso lo observamos, que le permitían visibilidad a Werner Luxinger hacia diversos sectores de su casa y sitios aledaños. Y esto también fue corroborado por Jorge Luxinger cuando explica algunas de estas fotografías que le exhibimos en su declaración. ¿Y qué nos dijo Peralino, su señoría? Comillas, que el gringo primero disparó de arriba. Claro, su señoría, porque tenía visibilidad. Claro que disparó de arriba. Por tanto, sus señorías, otro dicho de Peralino que en este juicio fue demostrado y que nos permite concluir que los hechos ocurrieron como él lo dijo ante los fiscales. Sus señorías, me permito recordar una pregunta de la magistrada Rocío Pinilla a Beisinger. Si este camino era o no transitado cuando hizo su diligencia con Luz Díaz, cuando saca las fotografías. ¿Y qué respondió? No es muy transitado. Sus señorías, ¿y qué nos dice la lógica y las máximas de experiencia? Si en el día un camino no es muy transitado, menos lo será en la noche. Sus señorías, y ante esto, la defensa pretende que tengamos testigos presenciales que den cuenta de presencia de camionetas en ese camino a la 1 de la madrugada del día 4 de enero de 2013. Nuevamente, absurdo por decirlo menos. Sus señorías, realizados los reconocimientos, las pericias técnicas de geolocalización, las pericias planimétricas, las fotografías que ya describimos, ¿qué hicimos? Revisamos antecedentes que teníamos antes, mucho antes de obtener el testimonio de Peralino Winca. ¿Y con qué nos encontramos? Con testimonios potentes, sólidos, contestes y creíbles, que ustedes pudieron huir en estrado con evidencia y pericias que nuevamente dan una total credibilidad a la delación de Peralino Winca. En primer lugar, me refiero al testimonio del carabinero Luis López, que en el día y hora de los hechos cumplía una medida de protección en el Fondo Palermo, distante a 1.5 kilómetros de la granja Lumahue, y que según sus propios dichos, luego de tomar conocimiento de lo que estaba ocurriendo a través de la central de comunicaciones, decide acercarse a la casa del cuidador distante a 15 metros del camino público. Y ahí es cuando siente, junto a su compañero, dijo un quejido de dolor de una persona que transitaba por el fondo de la granja Lumahue. Sigue el rastro de ese sonido y se encuentra con Celestino Córdoba. ¿Cómo? Rostro cubierto, dijo, una linterna en el cuello y le expresa que no va a declarar porque es mapuche. Sus señorías, ¿y qué nos dijo Peralino? Que Celestino salió herido de la casa habitación y que como no se lo podían, lo dejaron solo. Es decir, nuevamente Peralino da un hecho concreto anterior a la declaración de este que reafirma los dichos del mismo. Sus señorías, en este punto, nuevamente quiero referirme a lo que nos ilustró el doctor Cristian Lizama, quien al ser presentado por la defensa respecto de su peritaje 31, fue claro el doctor Lizama en sostener que es perfectamente posible que el condenado Machi Córdoba Tránsito haya sido herido al interior del inmueble e incluso explicó estando de pie y acercándose hacia el tirador a través de un tiro directo. Eso explicaría la trayectoria intracorpórea de 14 grados de arriba hacia abajo de Córdoba Tránsito. Es más, sus señorías, incluso no descartó ante la pregunta del magistrado Varas que la lesión de cardio de Córdoba Tránsito haya sido o pudo haber sido producto de un rebote balístico. Y aquí nuevamente, sus señorías, ¿qué nos dice Peralino Winca cuando declara? Comillas, que adentro de la casa disparaban como locos y que Córdoba Tránsito salió herido desde el interior de la casa.
Sus señorías, otro hecho concreto que vuelve a dar verosimilitud a la declaración del delator compensado. Por su parte, la perito Rina Sandoval, también presentada por la defensa, explicó en detalle que de los 8 panfletos que se levantaron, solo en 2 se encontraron huellas aptas para cotejo hasta el día de hoy sin identificar. Pero también nos explicó detalladamente que a los soportes para levantar huellas les afecta la humedad, la tierra, la suciedad e incluso el tipo y estado de la piel que los manipuló. Y más aún nos dijo que si las manos fueron cubiertas con alguna protección, con mayor razón. Sus señorías, Rina Sandoval fue categórica en señalar, ante una pregunta del querellante, creo que fue gobierno, que en los 6 panfletos restantes no había nada, ni siquiera un punto dactilar característico, nada. Lo anterior, nuevamente, su señoría, es otro indicio que da credibilidad a lo confesado por el delator compensado. ¿Qué dijo él? Que se usaron guantes. Por tanto, malamente, la perito encontraría huellas o al menos un punto dactilar. Insisto, sus señorías, en 6 panfletos de los 8 que había en el sitio del suceso, nada se encontró, ni siquiera lo más básico que puede quedar en un papel luego de ser manipulado. En la misma línea, el carabinero Omar García Ferrer, funcionario de vasto conocimiento de la zona geográfica del lugar. Disculpe, ¿puede cerrar la puerta, por favor, que hay... Siga, por favor, señor fiscal. En la misma línea, su señoría, el carabinero Omar García Ferrer. Hay un marullo afuera de la sala, no sé si eso le está desconcentrando, señor fiscal, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que se sienta acá, ¿no? Entonces... Súper bien. Sí, va súper bien. No sé, señor Gendarmería, si está controlada la situación ya o no. Sí, no, lo sé que es por otro juicio, ¿no? Pero ¿ya está controlada la situación? Si quiere, paramos, magistrado, unos 5 minutos. Bien, ok. Vamos a hacer un receso de unos 10 minutos. La verdad es que hay un bastante marullo afuera de la sala y volvemos en 10 minutos más.